festividad del Halloween. Calabazas naranjas, brujas, demonios, fantasmas, zombies, momias, aliens, suegras, entre otros monstruos más, e historias míticas, algunas falsas, pero otras verdaderas, suceden el 31 de octubre de cada año. Halloween, también conocido como el Día de Brujas, es una festividad que se celebra en varios países, especialmente en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y, en años recientes, en muchas otras regiones del mundo. Conocido por sus disfraces, casas embrujadas, el dulce o truco y decoraciones espeluznantes, este día tiene raíces profundas en la historia, mitología y religión. El impacto del Halloween ha crecido enormemente y aunque para muchos es una celebración inofensiva, ha sido escenario de crímenes espeluznantes y eventos macabros y trágicos. Los orígenes del Halloween se remontan a la festividad celta Samhain, disculpen si lo pronuncio mal, que se celebra hace más de 2000 años en lo que hoy es Irlanda, el Reino Unido y el norte de Francia. Samhain marcaba el final del verano y el inicio del invierno. Para los celtas, este cambio de estación representaba el fin de la cosecha y el inicio de la mitad oscura del año. Creían que, durante la noche del 31 de octubre, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgado, lo que permitía que los espíritus cruzaran el mundo terrenal, algo similar a la creencia del Día de Muertos en México. De hecho, por aquí, o en la descripción, o en un comentario fijado, podrás encontrar un video al respecto por si gustas verlo. Pero a diferencia de los mexicanos, durante esta festividad, los celtas encendían hogueras y usaban disfraces hechos de pieles de animales para ahuyentar a los espíritus malignos. También dejaban comida y bebidas fuera de sus casas para apaciguar a las almas errantes. Este festival es la base de muchas de las costumbres de Halloween que conocemos hoy en día. Con la expansión del cristianismo en las tierras celtas, la Iglesia Católica buscó incorporar algunas de las tradiciones paganas a su propio calendario. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III trasladó la festividad cristiana de Todos los Santos al 1 de noviembre, en un intento de cristianizar Samhain. Así, la víspera de Todos los Santos, conocida como All Hallows Eve, eventualmente se transformó en lo que hoy conocemos como Halloween. Halloween fue llevado a los Estados Unidos por los inmigrantes irlandeses y escoceses en el siglo XIX. A lo largo del tiempo, la festividad se fue mezclando con otras tradiciones estadounidenses y europeas. A principios del siglo XX, se popularizó el dulce o truco, una práctica que proviene de una mezcla de costumbres medievales europeas en las que los niños pobres pedían comida o dinero a cambio de oraciones. Nada que ver a lo que se hace actualmente, pues originalmente eran niños pobres pidiendo comida o dinero a cambio de oraciones. Hoy en día, Halloween es una festividad global que se celebra de diversas formas en distintas partes del mundo. En muchos países, especialmente en Latinoamérica, Halloween ha sido influenciado por las festividades autóctonas, como el Día de Muertos en México, que también rinde homenaje a los difuntos pero desde una perspectiva culturalmente distinta. En la actualidad, Halloween es una de las celebraciones más comerciales del mundo, generando miles de millones de dólares en la industria de disfraces, dulces y decoración. Simplemente en los Estados Unidos, Halloween mueve cerca de 10,000 millones de dólares cada año. Además, la expansión del cine de terror y el interés mundial por las culturas occidentales ha aumentado su popularidad en países como Japón, Brasil y España. Sin embargo, no en todas partes es aceptado. En lugares como Arabia Saudita,
o algunos países de África, se prohíbe debido a connotaciones paganas o satánicas que se le atribuyen, porque esa es otra realidad, te guste o no, lo quieras creer o no, sucede. Aunque Halloween suele ser una festividad alegre para la mayoría, ha sido escenario de crímenes espeluznantes y eventos macabros. La atmósfera de la festividad, en la que se exploran lo sobrenatural y lo tétrico, ha inspirado a algunos a cometer actos violentos. Y a continuación te presento algunos casos documentados. El envenenamiento de dulces en 1974. Uno de los crímenes más infames relacionados con Halloween ocurrió en Texas, cuando un hombre llamado Ronald Clark O'Brien envenenó con cianuro los dulces de su propio hijo de 8 años de edad, Timothy, con la intención de cobrar un seguro de vida. Este trágico suceso dio origen a la paranoia sobre los dulces envenenados, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Asesinatos en Halloween de 1963, en el estado de Indiana, otra vez en Estados Unidos. 3 niños disfrazados que hacían el dulce o truco fueron brutalmente asesinados. La policía nunca resolvió el caso, pero el miedo y la incertidumbre que rodearon este crimen contribuyeron al creciente temor de que Halloween podría ser peligroso para los niños y también para los adultos. El asesinato de Lisk en Ohio, 2010. William Lisk asesinó a 3 miembros de su propia familia la mañana del Halloween. Lisk tenía antecedentes de problemas mentales y los medios de comunicación especularon que la atmósfera oscura de la festividad pudo haber contribuido el atreverse a poder realizar esos actos. Existen datos oficiales que confirman la existencia de sacrificios humanos masivos asociados a Halloween en la época moderna, y las leyendas urbanas abundan. Algunas sectas y cultos han sido vinculados con sacrificios de animales en rituales. En las regiones de América del Norte se han reportado casos de sacrificios de animales, particularmente gatos negros, asociados con Halloween. La Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos emite regularmente advertencias para que los dueños de gatos negros los mantengan en casa durante la festividad, ya que existe un aumento de casos de tortura y sacrificios. Y aunque tú no lo creas, esto sucede en la era actual. Humanos asesinan animales en rituales. De hecho, en 1990, en Nueva York, se informó que una secta satánica sacrificaba animales en rituales coincidentes con Halloween. El asesinato de Martha Moxley, 1975. En una de las historias más conocidas y trágicas relacionadas con Halloween, la joven Martha Moxley, de 15 años, fue encontrada asesinada la noche del 31 de octubre en su barrio Greenwich, Connecticut, sí, Estados Unidos. El caso ganó notoriedad debido a la implicación de la familia Kennedy, pues Michael Skakel, sobrino del asesino de Robert F. Kennedy, fue finalmente condenado en 2002 por el asesinato de Moxley. Halloween juega con el miedo, una emoción primaria que ha sido fundamental para la supervivencia humana. Las películas de terror, los disfraces y las historias de fantasmas explotan la fascinación que tenemos con lo desconocido y lo aterrador. Algunos estudios sugieren que las personas disfrutan de Halloween porque permite una experiencia controlada del miedo. Sin embargo, para otros, esta festividad puede tener connotaciones negativas, especialmente cuando se asocia a sectas, crimen o actos violentos. La relación entre Halloween y el crimen es un área de interés para criminólogos y psicólogos. Algunos expertos sugieren que la naturaleza de la festividad, que fomenta el anonimato a través del uso de disfraces, puede facilitar comportamientos antisociales o delictivos. Además, los actos vandálicos y las travesuras son comunes durante Halloween, lo que añade un componente de desorden social. Halloween, una festividad con orígenes antiguos
de una historia larga y compleja, se ha convertido en un fenómeno global. Y aunque mayormente se celebra como una ocasión lúdica y festiva, no está exento de controversia. Desde crímenes reales hasta leyendas urbanas, la naturaleza de Halloween evoca tanto diversión como temor. Mientras el mundo sigue adoptando y adaptando esta festividad, el desafío es equilibrar su aspecto lúdico con el reconocimiento de los riesgos que, en ocasiones, han sido surgidos bajo su oscura atmósfera. Bueno amigos, así concluimos este video. Si te ha gustado o sido entretenido este video, regálame un like, suscríbete al canal y puedes activar la campanita para que te notifique el siguiente video, que te sea entretenido, útil y aplicable. Puedes encontrarme en redes sociales como Healer Channel, donde también genero contenido. Además, si gustas contribuir a este canal de forma económica, de antemano te lo agradecería muchísimo haciéndote miembro del canal y otras formas en las que pondré en la descripción de este video. Te deseo muchos maravillosos momentos para tu vida y recuerda que por aquí nos vemos y tú decides dónde vivirlo. Chao.